El mundo del cine, lleno de fantasías y momentos inolvidables. Un mundo de magia que nos ha entregado historias imborrables, como también algunas que quedarán para siempre en la infamia. Acompáñame en este recorrido para conocer las 5 historias más oscuras alrededor del mundo del cine. En 1972 se estrenó una de las cintas más emblemáticas y a la vez más polémicas en la historia del cine, El último tango en París, dirigida por Bernardo Bertolucci y protagonizada por Marlon Brando y una debutante actriz de 19 años llamada Maria Schneider. La película trata sobre la repentina y apasionada relación entre un hombre mayor que acaba de enviudar y una joven actriz en un hotel de París. La cinta destaca por su cargado tono erótico, rompiendo todos los esquemas de la época y convirtiéndose en una película de culto nominada posteriormente a 2 premios Oscar. Más allá de las críticas y las distintas censuras impuestas en varios países, hay una escena en particular que hasta el día de hoy da que hablar, la de la violación. Según contarían varios años después los protagonistas, la escena expuesta en pantalla, en donde Marlon Brando fuerza a su coprotagonista a tener sexo con él, estaba desde un principio en el guión, solo que el día de la grabación, al director se le ocurrió que quería que esa escena fuera lo más realista posible, porque quería captar la humillación y la rabia en la cara de Schneider cuando la hiciera. Se lo comentó a Marlon Brando y él también estuvo de acuerdo, agregándole además el elemento del uso de la mantequilla para una escena de sexo anal. La única que no sabía nada era Maria Schneider, quien ya en el set, en plena toma, se da cuenta de que lo que está ocurriendo no era algo normal y terminaría completamente afectada, llorando y humillada, ya que como ella misma confesaría años después, se habría sentido efectivamente violada por Marlon Brando. Ella confesaría haber quedado en shock después de la escena y que el director nunca se disculpó por ello. La cinta fue todo un éxito, tanto para Bertolucci como para Marlon Brando, quienes se llenaron de elogios por ella, pero para Maria Schneider, su vida nunca más volvió a ser la misma. Su carrera se estancó y se le encasilló en roles que siempre tenían que ver con lo sexual. Entró en una profunda depresión, cayendo en una espiral de adicciones a través del consumo de drogas y alcohol. Lo que pasó ese día en el set del último tango en París sería una carga con la que ella tendría que vivir el resto de su vida, hasta su muerte a los 58 años de edad. Marlon Brando confesaría años después que él también se sintió utilizado por Bertolucci. Si bien todos los protagonistas ya no están en este mundo, la cinta ha generado gran desprecio al día de hoy y se ha pedido que se le retiren todos los premios que alguna vez obtuvo. Era la noche del 8 de agosto de 1969 y la actriz y modelo Sharon Tate volvía a su casa después de cenar en su restaurante favorito, El Coyote, con 3 de sus mejores amigos. La actriz de 26 años, quien estaba casada con el director Roman Polanski y de la cual estaba embarazada de 8 meses y medio, no podría prever los acontecimientos que acontecerían en su propiedad de Cielo Drive tan solo 2 horas después. La acompañaban en esa velada Jay Sebring, famoso estilista de celebridades, el escritor y amigo íntimo de Polanski, Wojciech Frykowski, y su pareja, Abigail Folger. Un poco antes de la medianoche, alguien alertó un extraño movimiento en la entrada de la casa. Un joven de 18 años que se había estacionado un momento, de nombre Steven Parents, había sido acribillado adentro de su auto de varios tiros. En un momento,
También notaron que las líneas telefónicas de la casa extrañamente ya no funcionaban, pero aún así decidieron no preocuparse y seguir un rato más antes de retirarse a descansar. De pronto, el terror irrumpió en la sala. Un hombre y 3 mujeres armados ingresaron al vestíbulo donde dormía Frykowski y lo golpearon salvajemente hasta dejarlo tendido en el suelo. Luego procedieron a amordazarlo y a atarle las manos. Estos 4 jóvenes, de nombre Susan Atkin, Ted Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, pertenecían a la denominada secta de Charles Manson, un hombre que estaba obsesionado con una posible guerra de razas y que había animado a sus seguidores a realizar estos actos. Posteriormente a su irrupción en la propiedad, procedieron a recorrer todos los salones y habitaciones y tomaron como rehenes a Sharon Tate y al resto de los invitados, ultimándolos de varias puñaladas y tiros. Los miembros de la secta de Manson no tuvieron piedad alguna, ni siquiera con Sharon Tate, quien les suplicó por la vida de su hijo, y a la cual la asesinaron de 17 puñaladas. Luego procedieron a pintar las paredes con la sangre de ésta y escribieron las palabras cerdos y Helter Skelter, una canción de los Beatles con la cual Charles Manson estaba obsesionado. Los cuerpos quedaron tendidos en la sala hasta la mañana siguiente, cuando el ama de llaves, Winifred Chapman, llegó a trabajar a la casa y se encontró con la horrorosa escena. Inmediatamente se llamó a la policía y a Roman Polanski, quien se encontraba en Londres realizando la producción de la película El bebé de Rosemary. Nadie podía creer lo que había ocurrido. Polanski nunca más se repondría de lo ocurrido y juraría venganza contra los agresores. En un momento de ira, incluso llegó a pensar que el actor Bruce Lee había tenido algo que ver con lo sucedido, ya que él era uno de los invitados de Sharon a cenar esa tarde y que a último momento tuvo que rechazar la invitación. Pasaron varios meses y la policía no hallaba a los responsables hasta que en noviembre de 1969, Susan Atkin, quien se encontraba encarcelada por el robo de un vehículo, comienza a alardear con una compañera de celda que ella, junto a 3 compañeros de su secta, habían sido los responsables de los crueles asesinatos de la mansión de Cielo Drive. En ese acto también confiesa otro brutal ataque perpetuado días después a la casa del productor Leno LaBianca y a su esposa Rosemary, en el que esta vez había participado también Charles Manson. La policía procedió inmediatamente a detener a todos los involucrados y se les condenó posteriormente a la pena de muerte, aunque después se les cambió a cadena perpetua. Finalmente, Susan Atkin, quien confesó haber sido la principal responsable en el ensañamiento y muerte de Sharon Tate, murió en prisión en septiembre del 2009, y años después, también Charles Manson, el 19 de noviembre del 2017. Era uno de los productores de Hollywood más poderosos de la industria. Su conocimiento en el mundo del cine lo llevó a trabajar en las producciones más importantes y con los mejores actores de la última década. Nacido en 1952, Harvey Weinstein fundó junto a su hermano Bob la productora de cine independiente Miramax, con las que produjo películas como Sexo, Mentiras y Video, Pulp Fiction, El paciente inglés y Shakespeare apasionado en 1998, con la cual llegó a ganar el Oscar a la mejor película como productor. Con los años se sumaron otros reconocimientos, entre ellos los 7 premios Tony por obras y musicales como Los productores Billy Elliot y Agosto. Después de abandonar Miramax, Weinstein fundó The Weinstein Company junto a su hermano Bob, donde siguieron éxitos como la continuación de Scary Movie y El discurso del rey. En octubre del 2017, The New York Times publicó decenas de acusaciones de abuso sexual contra Weinstein por acoso,
e incluso de violaciones. Actrices como Ashley Judd y Rose McGowan declararon haberse sentido abusadas por el exproductor, lo que inició una escalada sin precedentes de denuncias en la industria. Al final, una lista de más de 80 mujeres, en su gran mayoría actrices, decidieron salir del anonimato y denunciar a Weinstein, alegando la repetida e inapropiada conducta sexual de Harvey, quien se aprovechaba de su poder e influencia para abusar de ellas. Este escándalo trajo consigo la aparición del llamado movimiento Me Too, un movimiento global bajo el cual miles de mujeres denunciaron las situaciones de abuso y acoso sexual que habían vivido. Weinstein fue formalmente acusado por la policía de Nueva York de violación, acto sexual criminal, abuso sexual y conducta sexual inapropiada por incidentes que involucraron a 2 mujeres separadas el 25 de mayo del 2018. Fue arrestado el mismo día después de entregarse a la policía. Como consecuencia, fue expulsado de su propia compañía y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y su esposa solicitó el divorcio. Después de los arrestos por violación, fue declarado culpable de 2 de 5 delitos graves el 24 de febrero del 2020 y sentenciado a 23 años de cárcel. Sin duda, una de las películas más polémicas de las que se tenga en memoria es La Última Tentación de Cristo, cinta de 1988, dirigida por el director Martin Scorsese y protagonizada por el actor Willem Dafoe. Esta obra, inspirada en el libro homónimo del escritor Nikos Kazantzakis de 1955, fue incluida por la Iglesia Católica en el índice de los libros prohibidos y que posteriormente llevó a su escritor a ser excomulgado por la misma. La Última Tentación de Cristo narra la vida de Jesús de Nazaret desde otro ángulo, desde un lado más terrenal y humano, expuesto a los suplicios y sobre todo a las tentaciones de un mortal más. De su lucha interna por obedecer su mandato divino, sabiendo las consecuencias y los sufrimientos que esto le traería. O dar pie atrás y seguir como un hombre más, casarse, tener hijos y morir de viejo. La cinta nos narra ese transitar de Jesús y cómo llega a ser víctima de su última tentación en el momento que es crucificado. Todo ese argumento y el estreno de la película hizo que la Iglesia Católica y distintos grupos religiosos en distintos países levantaran muy fuertemente la voz llamando a prohibirla. Incluso el Papa Juan Pablo II calificó la cinta como blasfema. La película fue censurada durante años en países como Grecia, Sudáfrica, Turquía, Perú, México, Chile y Argentina. El 12 de agosto de 1988, las protestas llegaron a la proyección de la película en los Estados Unidos. El 23 de octubre de 1988, un grupo de católicos integristas arrojó bombas de Molotov e incendió un cine que proyectaba la cinta en el barrio de Saint-Michel, en París. Este atentado causó 14 heridos, de los cuales 4 resultaron con graves lesiones. Otros incendios fueron provocados en el cine de Gaumont Ópera, en París, y en el cine de Besançon, resultando una persona muerta. Franco Sefirelli, director de la famosa serie Jesús de Nazaret, afirmó que consideraba la película ultrajante y ofensiva a los valores cristianos. Además, indicó que quisiera ver quemada la cinta de Scorsese, y a lo mejor a él también. A pesar de todo, la cinta fue bastante bien evaluada por cierto sector de la crítica, llevándose varios reconocimientos internacionales e incluso una nominación a Martin Scorsese como mejor director en los premios Oscar de 1989. Fue sin lugar a dudas una de las mujeres más hermosas que ha tenido el mundo del cine. Su belleza y dulzura traspasaban la pantalla y no dejaban indiferente a nadie.
Nacida el 1 de junio de 1926, bajo el nombre de Norma Jean Mortenson y más tarde por el nombre que la haría una estrella mundialmente famosa, Marilyn Monroe. Después de una infancia cargada de abusos por parte de varios cuidadores, se casó por primera vez a los 16 años con Jane Dougherty el 19 de junio de 1942. En pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Dougherty se alistó en la Marina y fue enviado al Pacífico, y ella se quedó en casa de sus suegros, empleándose posteriormente en una fábrica de municiones. Sin saberlo, ese sería el momento en el que cambiaría su vida para siempre, ya que a finales de 1944 conoció al fotógrafo David Conover, quien había sido enviado a la fábrica por la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, para tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral. El fotógrafo quedó encantado con la belleza de la joven muchacha, y entonces Norma Jean decidió dejar la fábrica y comenzó a modelar para Conover y sus amigos. Norma Jean desafió a su esposo, se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945. Desde ese momento, Norma Jean se convirtió en un habitual modelo de revistas, sumando en un año más de 33 portadas. En junio de 1946 firmó un breve contrato de 6 meses con una agencia de actuación, donde adoptó por primera vez su nombre de Marilyn Monroe. Posteriormente, procedió a divorciarse de su primer esposo, quien se oponía fervientemente a su incipiente carrera. Monroe pasó sus primeros 6 meses en Fox aprendiendo actuación, canto y baile, y observando el proceso de realización de películas. Se inscribió en una escuela de actuación, obteniendo así sus primeros papeles cinematográficos. En los siguientes años participó en una veintena de películas, generalmente en papeles secundarios, en donde siempre destacaba no solo por su belleza, sino por su empeño y talento, llegando a ser considerada una de las estrellas más prometedoras y brillantes. Su consagración definitiva vendría con la película Niágara. Monroe también admitió haber posado desnuda en algunas revistas para caballeros, pero lejos del escándalo, su fama creció y se transformó además en un símbolo sexual de la época. A principios de 1952 comenzó un romance muy publicitado con la estrella de béisbol retirada de los New York Yankees, Joe DiMaggio, una de las personalidades deportivas más famosas de la época, con el que se casaría en 1954. Tras 9 meses de matrimonio, Joe DiMaggio comenzó a sentirse molesto por la fama sexy de su esposa y comenzó a tornarse agresivo y violento, situación que terminó poniendo fin a su relación, divorciándose en octubre de 1954. En 1955 funda su propia productora, Marilyn Monroe Production, lo que para algunos estándares de la época fue considerado hasta ridículo. A esas alturas, Monroe ya había conseguido ser aclamada por críticos y por sus pares, obteniendo cada vez papeles de más importancia. Sin lugar a dudas, su perseverancia y sus ansias de triunfar la llevaron a la cúspide del mundo del cine. A principios de la década de 1950, comenzó un romance con el dramaturgo y escritor Arthur Miller. El estudio la instó a ponerle fin a eso, ya que Miller estaba siendo investigado por el FBI por acusaciones de comunismo y había sido citado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, pero Monroe se negó y la pareja se casó finalmente en junio de 1956. La relación llevó al FBI a abrir un expediente sobre ella. Para esa época, problemas personales empezaban a ser visibles en su vida. Constantes peleas con directores y productores, un aborto espontáneo
y el aumento cada vez más fuerte de alcohol y barbitúricos la estaban llevando a un camino sin retorno. Tras varios años juntos, denuncias de infidelidad y el deterioro cada vez más evidente en la salud de Monroe, ella y Arthur Miller deciden poner fin a su relación y divorciarse una vez más en 1961. Finalmente, la madrugada del 5 de agosto de 1962, su mucama, Eunice Murray, sintió que algo andaba mal. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no pudo obtener una respuesta y encontró la puerta cerrada. Murray luego llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Grimson, quien llegó a la casa poco después e irrumpió en el dormitorio a través de una ventana para encontrar a Monroe muerta en su cama. La escena de la muerte parecía alterada. Las sábanas estaban cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. El oficial a cargo notó que a esa hora la señora Murray estaba lavando ropa, lo que le causó gran sorpresa. Las liviedeces del cadáver no coincidían con la postura antinatural en la que yacía el cuerpo. En principio tampoco había agua, ni jarra, ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas, hecho que el oficial de la policía hizo notar a los médicos. Más tarde, en la escena aparecería muy oportunamente un vaso con la llegada de otros policías y forenses. Marilyn Monroe murió entre las 8:30 y 10:30 p.m. del 4 de agosto, y el informe de toxicología mostró que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúrico. Hasta el día de hoy, el triste fallecimiento de Marilyn Monroe ha sido objeto de distintas especulaciones. Entre ellas están que la actriz comenzó a tener una relación paralela con el expresidente John Kennedy y con su hermano Robert, y que debido a esto ella comenzó a saber ciertos secretos de Estado de los cuales nunca debió enterarse. Todo esto llevó a que finalmente su casa fuera intervenida por completo con micrófonos y que debido a esto agentes del FBI le hayan terminado poniendo fin a su vida esa trágica noche. Hasta el día de hoy, la muerte de Marilyn Monroe sigue siendo un misterio sin resolver. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué te parecieron estas historias? Convérsame ahí en la caja de comentarios. Dale like y sobre todo te pido que te suscribas a este canal. Soy Mr. Historias y los espero en la próxima.